nombre es Mauricio Muñoz Aragón, soy médico internista egresado de la Universidad Libre y el día de hoy me corresponde o voy a hablarles un poco del enfoque de la enfermedad renal crónica en el paciente ambulatorio. En primera instancia, por darle las gracias al doctor Emilio por permitirme dar esta charla y a todo el comité organizador. En primera instancia, pues vamos a hablar un poco de la agenda temática, pues hablaremos un poco de la introducción. En la introducción, pues hablaremos de los objetivos, epidemiología, diagnóstico y medidas generales que debemos tener frente al paciente que le hagamos el diagnóstico de enfermedad renal crónica. El objetivo principal que me he trazado el día de hoy es dar a conocer las principales características del paciente que tiene enfermedad renal crónica. Debemos identificar cuáles son los criterios diagnósticos y además de esto debemos establecer el manejo oportuno y el enfoque primario que debemos hacer en nuestra consulta externa. Debemos tener en cuenta que la enfermedad renal crónica se considera una enfermedad de salud pública. ¿Y por qué se considera una enfermedad de salud pública? Porque ella va creciendo en la prevalencia y nosotros como médicos en atención primaria debemos establecer un diagnóstico oportuno y manejar todos los factores de riesgo. Es importante tener en cuenta que debemos priorizar y hacer un diagnóstico precoz de la misma para así evitar que haya una progresión y que hayan diversas complicaciones que más adelante se tornen irreversibles para el paciente. Hablando un poco de la epidemiología, debemos tener en cuenta que a nivel mundial, en la población general, el 15% de los pacientes adultos en atención primaria tiene enfermedad renal crónica. Este es un estudio que se realizó en España, que es el estudio Iberican, que es un estudio multicéntrico aleatorizado, donde se escogieron aproximadamente 7.800 pacientes. Estos pacientes, pues la característica fundamental es que el 14% de los pacientes atendidos en población primaria fueron diagnosticados con enfermedad renal crónica. Y de ellos, pues a medida de que iba avanzando la edad, pues la prevalencia iba aumentando y más si se asociaba con múltiples factores de riesgo. Entre más factores de riesgo tenía el paciente, pues mayor era la prevalencia, mayor era la prevalencia de la enfermedad renal crónica. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que la edad, la dislipidemia, el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la enfermedad y la insuficiencia cardíaca se catalogaron como tal como uno de los principales variables y los principales factores del riesgo para la enfermedad. En Colombia debemos establecer que no existe una prevalencia exacta de la enfermedad. Sabemos que a medida de que haya más factores de riesgo, el paciente tiene mayor capacidad de desarrollar enfermedad renal crónica y que la principal es la asociación de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, pero más que todo cuando está maltratada. El 28% de la población diabética pues tiene enfermedad renal crónica y el 36% de la población hipertensa, del 36 al 40% también desarrolla la enfermedad. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la enfermedad renal crónica? Es una anormalidad estructural o funcional del riñón que debe estar presente por más de 3 meses, con o sin deterioro del filtrado glomerular y que el paciente pues presenta más adelante complicaciones para su salud. Existen 2 criterios fundamentales y históricamente pues la tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto por área de superficie corporal es lo que ha servido para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, pero también existen los marcadores de lesión y daño renal a pesar de que no haya deterioro de la tasa de filtración glomerular. Si nosotros tenemos albuminuria o la asociación o el cociente albúmina-creatinina mayor de 30, o tenemos una excreción de albúmina urinaria mayor de 30 miligramos en una orina al azar, o el paciente presenta proteinuria o un cociente de proteinuria-creatinuria mayor de 150 en orina al azar, o una proteinuria en 24 horas mayor de 150 y que estas alteraciones persisten en 3 meses, pues nosotros podemos decir que el paciente presenta enfermedad renal crónica. Además, si el paciente tiene alteraciones histológicas en la biopsia renal, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones estructurales diagnosticadas por imagen,
por ejemplo, poliquistosis renal o alteraciones corticomedulares, pues el paciente se puede diagnosticar como enfermedad renal crónica a pesar que no tenga deterioro de la tasa de filtración glomerular o a pesar de que no tengamos microalbuminuria. Otras alteraciones son trastornos hidroelectrolíticos en orina o la historia de trasplante renal. Como dije anteriormente, existen dos grandes criterios. El criterio que nosotros podemos establecer con el filtrado glomerular, y el filtrado glomerular no es más que el volumen de fluido filtrado en unidad de tiempo en los capilares glomerulares que van a la cápsula de Bowman, y que este es el mayor índice para evaluar la función renal. En el paciente adulto sin comorbilidades, pues en promedio son 106 mililitros por minuto, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta que a medida que vamos avanzando en edad, esa tasa de filtración glomerular se va disminuyendo 1 mililitro por año en los pacientes mayores de 40 años. Se dice que más adelante o en el futuro, estos valores van a variar. ¿Por qué van a variar? Porque ya se va a establecer las tasas de filtración glomerular menores de 45 en pacientes mayores de 65 años para nosotros poder establecer la tasa de filtración glomerular, teniendo en cuenta que la edad es un factor importante para determinar esta filtración. Entonces, la depuración de creatinina, debemos tener en cuenta que el filtrado glomerular aumenta a medida de que desciende a medida de que aumenta la filtración de creatinina, y que además la creatinina normal en el hombre es en promedio de 0.8 a 1.3 y en mujeres es en promedio de 0.6 a 1, teniendo en cuenta el laboratorio con una variabilidad de 0.3. Entonces, para poder medir la tasa de filtración glomerular existen marcadores endógenos y marcadores exógenos, ¿sí? Los marcadores exógenos, pues, se dice que podría ser como el valor más exacto para medir la tasa de filtración glomerular, y son distintas sustancias que empleamos en los pacientes y que posteriormente se pueden medir en orina o en sangre. Pero nosotros realmente lo que hacemos es que medimos la creatinina, que son marcadores endógenos, y también la cistatina C. La creatinina, pues sabemos que es un producto de degradación del músculo liso y que realmente pues se mide teniendo unas fórmulas para poder teniendo en cuenta unas variables y unas fórmulas. Y la cistatina C, que la producen pues todas las células nucleadas y que también es un factor endógeno que es muy importante para medir la tasa de filtración glomerular y para también medir la función renal. Históricamente pues se ha establecido que o existen unas fórmulas. Por ejemplo, la fórmula que anteriormente utilizábamos era Crocop-Gaul, en donde es menos precisa, en donde varía mucho, teniendo en cuenta que el paciente mayor de 65 años o pacientes que tienen índices de masa corporal muy bajo o índice de masa corporal muy alto, y por lo tanto no es tan exacta. Posteriormente pues se hubo unas recomendaciones como la MDRD, pero en realidad la que más se utiliza es la tasa de filtración glomerular dada por la CKD-EPI, que es lo que establecen la mayoría de guías en el momento. Existen diversas limitaciones cuando nosotros hablamos de la creatinina y de la tasa de filtración glomerular. Y estas limitaciones están dadas por algunos factores. Ejemplo, los pacientes que tienen índice de masa corporal o muy bajo o muy alto, pues tienden a tener una excreción inadecuada de creatinina, alteraciones musculares, malnutrición, pacientes con enfermedad hepática grave, edema generalizado, embarazo, insuficiencia renal aguda, entre otros. La cistatina C, como dije anteriormente, también es un marcador endógeno que es muy importante para nosotros poder medir la tasa de filtración glomerular. Como dijimos, la creatinina puede variar teniendo en cuenta la edad, el género y la masa muscular, pero la cistatina C no infiere tanto o no interviene tanto estas alteraciones. Pero, por ejemplo, alteraciones como el tabaquismo, la inflamación, la obesidad o el uso indiscriminado de corticoides sí puede ocasionar alteración en la producción de cistatina C. Ok, las otras alteraciones que también nos ayudan a determinar si hay daño o lesión renal es la proteinuria o la albuminuria. Cuando hay proteinuria quiere decir que hay un aumento de la permeabilidad de las proteínas, ya sean de alto peso, de bajo peso, o que hay pérdida anormal de las proteínas en el riñón o el tracto urinario bajo. La albuminuria es el marcador más temprano para nosotros poder
predeterminar o predecir que el paciente va a desarrollar enfermedad renal crónica. Y esta se desarrolla o se caracteriza porque la persistencia de microalbuminuria o de albuminuria pues puede decirte a ti que el paciente va a tener efectos cardiovasculares más adelante. ¿Cómo nosotros clasificamos la enfermedad renal crónica? Nosotros la clasificamos teniendo en cuenta la tasa de filtración glomerular y además teniendo en cuenta, además de la tasa de filtración glomerular, teniendo en cuenta la microalbuminuria. Con la tasa de filtración glomerular nosotros la clasificamos en 5 grados, en donde desde el grado 3A se considera enfermedad renal crónica, teniendo en cuenta que esa es la tasa de filtración menor de 60. Y la microalbuminuria teniendo en cuenta los valores entre menor de 30, que es normal, entre 30 y 300, que es aumento moderado, y mayor de 300, que es un aumento severo. Cuando nosotros tenemos esa persistencia de estas alteraciones por más de 3 meses, pues lo catalogamos como enfermedad renal crónica. Y es importante decir o establecer que lo que tiene el peor pronóstico es lo que se encuentra en el cuadro salmón y en el cuadro rojo. ¿Listo? Y estas alteraciones o lo que tiene peor pronóstico, es decir, grado 4, grado 5 o microalbuminuria moderada persistente asociada a descenso de la tasa de filtración glomerular o microalbuminuria severa asociada, ya sea sola o asociada a disminución de la tasa de filtración glomerular, son los pacientes que necesitan ser valorados o tener un seguimiento por nefrología, teniendo en cuenta que tienen mal pronóstico, teniendo en cuenta que tienen alto riesgo de comorbilidades, alto riesgo de complicaciones y que probablemente pueden terminar en terapia de reemplazo renal. Como lo dije anteriormente, entonces existen varios criterios, ¿no? Repasando, tenemos la tasa de filtración glomerular baja, tenemos la microalbuminuria y la proteinuria persistente, pero también imágenes radiológicas patológicas como alteraciones córtico-medulares, riñón poliquístico, alteraciones en la función tubular como pérdida de electrolitos por la orina, alteraciones histológicas, ya eso está dado por biopsia renal y más que todo se asocia a glomerulonefritis, o historia de trasplante renal que se caracteriza como tal ya como una enfermedad renal crónica. Entonces, debemos tener en cuenta varios factores de riesgo. Nosotros como tal vamos a impactar en los factores de riesgo modificables, teniendo en cuenta que hay unos factores de riesgo que ya nosotros no podemos intervenir en ellos y que si nosotros impactamos en esto probablemente puede haber una disminución de la hiperfiltración, puede haber una disminución de la proteinuria y puede haber una disminución o puede haber una disminución en la progresión de la enfermedad renal. Entonces nosotros en nuestras entidades primarias y en nuestra consulta externa tenemos que hacer un buen manejo de todas estas entidades para que el paciente no tenga una progresión de la enfermedad renal. ¿Cómo nosotros catalogamos que el paciente tiene una progresión de la enfermedad renal crónica? Entonces, siempre cuando nosotros en primera instancia determinamos que hay una alteración en la tasa de filtración glomerular o el paciente tiene una proteinuria, nosotros debemos hacer por lo menos 2 o 3 mediciones del filtrado glomerular o 2 o 3 mediciones de la albuminuria en 90 días. Si esto persiste, por lo menos por los 90 días, pues ya nosotros hacemos el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Acordémonos que la progresión normal o el descenso normal de la tasa de filtración glomerular es de 0,7 a 1 mililitro por año a partir de los 40 años. Si el paciente tiene un descenso mayor de 5 en un año o tiene un descenso mayor de 10 en un año, en 5 años podemos establecer que el paciente tiene una progresión severa de la enfermedad renal crónica y muy probablemente este es un paciente que tiene mal pronóstico. Entonces, clínicamente podemos decir que en los estadios iniciales el paciente no presenta ningún tipo de sintomatología. Cuando ya hay daño nefronal o cuando ya el paciente tiene daño en la estructura del riñón, podemos establecer de que ya presenta poliuria y que el paciente presenta nicturia. Pero realmente la sintomatología como tal se basa o se presenta en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros, en donde aparecen los denominados síntomas urémicos, parestesias, alteraciones en la atención, insomnio, déficit en la concentración, náuseas, anorexia, pero realmente son síntomas muy generales que si nosotros no solicitamos el estudio, pues no vamos nunca a asociarlo con enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los paraclínicos que nosotros realizamos generalmente? Pues el hemograma, realizamos pues todos los paraclínicos de primer nivel, parcial de orina, creatinina,
la albuminuria, y con eso pues determinamos inicialmente y posteriormente en 3 meses si el paciente pues persiste o progresa esa disminución de la tasa de filtración glomerular, persiste o progresa esa proteinuria. Si eso persiste o progresa, ¿qué tenemos? Una enfermedad renal crónica, ¿cierto? Entonces, iones como el potasio, el sodio, también son importantes. Pedir todo el perfil cardiovascular, como el perfil glucémico, el perfil tiroideo, y ya cuando nosotros tenemos el diagnóstico y de pronto, pues más que todo, esto se pide más que todo en programas de nefroprotección por parte de nefrología, lo que es el perfil mineral óseo. Entonces, este es un algoritmo en donde nosotros podemos establecer cuándo nosotros vamos a ¿qué? A mandar al paciente a nefrología. En primera instancia, establecemos diversos factores de riesgo: la edad, la hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares o si el paciente presenta historia de enfermedad renal crónica. Si la tasa de filtración glomerular es menor de 60 y esta está entre 30 y 60, debemos ¿qué? Hacer o confirmar el diagnóstico de 1 a 2 semanas después. Posteriormente, hacer una ecografía renal para determinar que no haya algún daño estructural o que el paciente no tenga alguna otra patología, ejemplo, una pielonefritis o cálculos urinarios que puedan estar alterando la función renal. Si esto está normal o si esto de pronto muestra una alteración como alteraciones corticomedulares y el paciente tiene persistencia de proteinuria y el paciente presenta persistencia de esta alteración de la tasa de filtración glomerular o disminución de la tasa de filtración glomerular, pues definitivamente este paciente debemos remitirlo a un programa de nefroprotección. Si la tasa de filtración glomerular es menor de 30 y el paciente es un paciente menor de 80 años, pues definitivamente debe ir al programa de nefroprotección. Y si el paciente es mayor de 80 años y no tiene ninguna sintomatología urémica ni tampoco presenta algún tipo de complicación, pues es un paciente que podemos atender en atención primaria. Recordemos que el otro criterio importante para determinar lesión renal es la microalbuminuria. Si esta es mayor de 300, acá. Si esta es de 30 a 300, pues el paciente debe estar en el programa de riesgo cardiovascular, repetir por lo menos 2 veces en 3 meses, y si el paciente progresa mayor de 300, pues definitivamente tiene que ir acá, y si no progresa, pues podemos seguirlo viendo en nuestro programa de riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa? Este cuadro pues es más que todo para resaltar que lo que está en rojo es el paciente que tiene peor pronóstico. Es decir, el paciente que tiene una microalbuminuria persistente, el paciente que tiene microalbuminuria asociada a tasa de filtración glomerular menor de 30, pues es un paciente que definitivamente tiene riesgo de terminar en terapia de reemplazo renal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del paciente en atención primaria? Si tenemos un paciente estadio 1, 2 o 3 con una tasa de filtración 3A, con una tasa de filtración mayor de 45, impactemos en los factores de riesgo. Miremos cómo está la presión arterial, evitemos fármacos nefrotóxicos, detectemos si progresa la enfermedad renal crónica y además miremos si el paciente tiene deterioro de la tasa de filtración o si aumenta la proteinuria. Si el paciente está en estadio 3B, pues ya nosotros en atención, en nuestro programa de riesgo cardiovascular lo estamos enviando a nefrología, pero aquí nosotros tenemos que, además de enviarlo a nefrología, también determinar las vacunas, determinar si presenta complicaciones asociadas como anemia o trastornos hidroelectrolíticos. Y cuando el paciente ya está con tasa de filtración glomerular menor de 30, pues es un paciente que definitivamente está en el programa de nefroprotección. Entonces, el manejo global de los pacientes con enfermedad renal crónica, primero tenemos que ir y determinar cuáles son los factores evitables y determinar qué es lo que el paciente tiene que puede estarle haciendo que progrese la enfermedad renal crónica. Tratar las distintas complicaciones, prevenir nefrotoxicidad, preparar al paciente o nosotros detectar cuál es el paciente que tiene mal pronóstico para ver si probablemente ese paciente va a terminar en terapia de reemplazo renal. Entonces, debemos evitar diuréticos excesivos, debemos evitar depresión de volumen, es decir, que el paciente tenga diarrea, que el paciente tenga vómitos, prevenir la deshidratación en pacientes añosos, que si el paciente tiene algún tipo de obstrucción, por ejemplo, por hiperplasia prostática y es necesario el uso de sonda vesical o nefrostomía, pues debe utilizarla. O determinar si el paciente tiene trastornos hidroelectrolíticos o si el paciente tiene algún tipo de proceso infeccioso que pueda estar exacerbando o que pueda estar ayudando a que que progrese como tal un poco más rápido la enfermedad renal crónica.
La restricción proteica y la restricción salina es muy importante, y además pues mirar cuáles son los agentes nefrotóxicos y determinar si el paciente pues tiene dosis muy nefrotóxicas o dosis alteradas que pueden estar ocasionando este tipo de alteración. Entonces, evitar el tabaco, las drogas, el exceso de alcohol, hacer un ejercicio físico, dieta generacional, la hidratación es muy importante y debemos optimizar que el paciente, primero individualizar al paciente y determinar que el paciente por lo menos tenga una diuresis de 2.5 a 3 litros en 24 horas, ¿ok? Lo otro es que debemos hacer es controlar los factores de riesgo, principalmente los pacientes que son hipertensos, mirar el manejo de diuréticos en los distintos pacientes. Sabemos que los IECA y los ARA2 son los pacientes que son los medicamentos que más se utilizan y más que todo en pacientes con enfermedad renal crónica que también tienen proteinuria. El manejo de dislipidemia es muy importante, más que todo en los pacientes con hemoglobina glicosiladas mayor de 8.5, pues debemos manejarlo con insulinas de acción prolongada, o ya podemos utilizar antidiabéticos orales cuando la hemoglobina glicosilada es mayor de 7 y el objetivo es mantener hemoglobina glicosilada menor de 7. Las estatinas son muy importantes siempre que los pacientes tengan un LDL mayor de 70, o se puede utilizar la estatina asociada con ezetimibe en pacientes mayores de 50 años con enfermedad renal crónica y con diabetes mellitus, que está demostrado que tiene un efecto cardioprotector y nefroprotector. Y también es muy importante pues mirar la parte del el aumento del ácido úrico utilizando el allopurinol o el febuxostat, más que todo en pacientes que tienen antecedentes de gota o pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes, más que todo para disminuir el ácido úrico menor de 100. Listo, muchísimas gracias.